Hola, soy Cabral Natalia, soy ayudante de histología y le voy a hacer una breve introducción sobre el tejido muscular. Tejido muscular. El tejido muscular está constituido por células especializadas que van a estar dispuestas en haces paralelos, cuya función principal es la contracción, lo que permite el movimiento de los cuerpos y sus partes, y el cambio de tamaño y forma de los órganos internos. Y estos se van a clasificar según el aspecto de sus células en tres tipos. Vamos a tener el tejido muscular estriado, tejido muscular liso y tejido muscular estriado cardíaco. Acá tenemos un cuadro con un breve resumen de cada uno de ellos. El liso podemos encontrarlo en los vasos, en los órganos, también en las vísceras. En cuanto a la característica de las células, son lisas individuales y en cuanto a la forma celular, van a ser fusiformes, tiene un único núcleo central, las estriaciones no van a presentar y en cuanto a las uniones, forman un sinsitio y los componentes del tejido conectivo tenemos el endomisio, las vainas y fascículos. Ahora vamos con el estriado, que ya vamos a tener el visceral, el esquelético y el estriado cardíaco. En cuanto al visceral, este se va a encontrar en lengua, esófago, diafragma y el esquelético, como vemos acá, en los músculos del esqueleto. En cuanto a las características de las fibras, ambas son estriadas individuales. En cuanto a la forma celular, también son cilíndricas largas, van a presentar múltiples núcleos periféricos. A diferencia del liso, estos sí van a presentar estriaciones y sus uniones van a formar un sinsitio. Y acá, en los componentes de tejido conectivo, en cuanto al visceral, se va a encontrar el endomisio y perimicio. Y en cuanto al esquelético, se va a encontrar en el endomisio, el perimicio y el epimicio también. Ahora, en cuanto al estriado cardíaco, en cuanto a su ubicación, se va a encontrar en el miocardio y la característica de su fibra, van a estar en disposición ramificada de varias células musculares. Van a presentar una forma cilíndrica cortas. En cuanto a su núcleo, tenemos que el 75% va a ser único y central. En cuanto a las estriaciones, va a presentar estriaciones, pero va a ser menos notable. En cuanto a sus uniones, las células van a formar discos intercalares. En cuanto a sus componentes de tejido conectivo, tenemos el endomisio y en relación con este, el tejido conectivo subendocardíaco y subpericardíaco. Acá les puse un preparado de músculo liso, lo cual esto está en 10 por. En cuanto al tejido muscular, se van a distinguir dos zonas que debido a la disposición que adapta el músculo liso en la pared del órgano, va a presentar una capa interna que va a ser circular y una capa externa que es longitudinal. En cuanto a la capa interna circular, las células fueron cortadas en su eje mayor o longitudinal, por lo que presentan un núcleo único y alargado en la porción más gruesa de la fibra y un citoplasma eosinófilo homogéneo. Y en cuanto en la capa externa longitudinal, las células las fueron cortadas en un eje transversal, lo cual las células van a estar ordenadas unas con otras de tal forma que la porción media más gruesa de una se superpone a los extremos delgados de las células vecinas. Y es por ello que en los cortes transversales el músculo liso se presenta como un mosaico de perfiles redondeados o irregularmente poligonales, lo cual se van a observar núcleos de formas redondeadas y zonas en donde solo se visualiza el citoplasma eosinófilo, ya que el corte pasa por uno de los extremos de la célula. Bueno, acá estamos viendo un preparado de apéndice cecal. En la diapositiva podemos ver el mismo preparado, pero con un aumento de 40 por. Acá estamos viendo un preparado de tejido muscular estriado visceral. Este es un preparado de lengua, que esto está en 10 por.
Acá las fibras del músculo estriado visceral se van a agrupar formando fascículos, que estos se van a ver a simple vista en el tejido fresco. En el tejido conjuntivo, en el músculo, se designa según su relación con las fibras musculares. El endomisio, que es el tejido conectivo laxo que rodea las fibras musculares individuales. El perimisio, que es la capa más gruesa de tejido conjuntivo que va a rodear un grupo de fibras para formar el fascículo. Y después tenemos el epimisio, que es una vaina de tejido conectivo denso que va a rodear al músculo. En el aumento de 10 por se van a observar los fascículos cortados en diferentes ejes. Al corte longitudinal se van a observar células multinucleadas cuyos núcleos son alargados, ubicados en la periferia inmediatamente por debajo del sarcolema, que están dispuestas paralelas entre sí, con su sarcoplasma eosinófilo intenso. En cuanto al corte transversal, los grupos celulares se observan de forma poligonal, con citoplasma igual al corte longitudinal y núcleos redondeados o aplanados ubicados en la periferia, siendo posible encontrar más de un núcleo, lo cual se van a observar también endomisio y perimisio. Y como habíamos dicho anteriormente, el tejido muscular estriado visceral carece de epimisio a diferencia del esquelético. Y por último, se identifica el tejido epitelial de revestimiento como un epitelio plano estratificado no queratinizado. Bueno, acá vamos a encontrar también el mismo preparado, pero con un aumento de 40 por. A este aumento y bajando el condensador, los cortes longitudinales de las fibras musculares se pueden observar estriaciones transversales que son características en este tipo de tejido. Las estriaciones transversales en el músculo estriado se producen por la disposición intracitoplasmática de los filamentos delgados y gruesos dentro de las sarcómeras, dando lugar a las bandas A, que son las oscuras, y las bandas I, que son las claras. Acá tenemos un preparado de tejido muscular estriado cardíaco, bueno, que es un corte de corazón, lo cual, bueno, la pared del corazón va a estar compuesta por 3 capas. Tenemos el epicardio, el miocardio y el endocardio, lo cual el miocardio es el principal componente de la pared y está formado por músculo estriado cardíaco cuya contracción va a impulsar a la sangre. En este preparado se visualizan cortes longitudinales de fibras musculares como abundantes haces eosinófilos paralelos entre sí, lo cual se van a observar también cortes transversales que están caracterizados por su aspecto de mosaico poligonales y también de tejido conectivo. También vemos el preparado, pero ya con un aumento de 40 por, lo cual se observan las características de las células musculares cardíacas, lo cual su núcleo es grande, oval, claro y de ubicación central. Y el 75% de las células son mononucleadas y el 25% restante son binucleadas. En cuanto a su citoplasma, es eosinófilo y en algunas células se van a observar que el citoplasma es de región yuctanuclear o perinuclear, que adquiere un aspecto vacuolado, más claro debido a que las miofibrillas que recorren la célula se separan allí para desviar al núcleo y al hacerlo delinean una región carente de miofibrillas y de estriaciones transversales. Además del núcleo, se encuentran organelas como el aparato de Golgi, mitocondrias, gránulos del pigmento lipofucsina y depósitos de glucógeno. Se visualizan también los discos intercalares, que son característicos de este tejido, como líneas orientadas en formas transversales respecto a la fibra muscular. Estos adoptan una disposición escalonada, lo cual pueden encontrarse teñidos intensamente con hematoxilina o no teñidos también.